Hola, en este video vamos a ver un resumen o algunos ejemplos de ejercicios relacionados con fuentes de campo magnético. Inicialmente comencemos con un resumen de lo que se vio en este módulo. Primero que todo tenemos la ley de Biot-Savart, que nos permite calcular campos de forma muy general generados por corrientes. Esta ley es muy general, pero asimismo pues no puede ser tan fácil de aplicar en todas las situaciones. La idea es que ustedes comprendan cómo aplicar las situaciones simplificadas o también usen los resultados que ya se tienen, como los resultados, por ejemplo, de un cable muy largo. Entonces, en esta ley de Biot-Savart tenemos, por ejemplo, que si tomamos un pequeño elemento, de cable que está dado por este DS y que lleva una corriente I, pues ese pequeño elemento va a generar un campo de B. ¿Y cómo se calcula esa pequeña contribución de campo de B en un punto P? Pues tienen ustedes que definir una dirección que va desde el punto del cablecito de S hacia el punto P y también pues una distancia, que es la que separa ese punto del cable de S del punto P. La idea es que al final ustedes van a tener que integrar completamente, hacer la integral de esto para obtener el campo total. Esto les daría el campo total B. Bien, aquí aparece una constante nueva que es mu sub 0 y mu sub 0, perdón, mu sub 0 les permite a ustedes pues definir, digamos, las unidades en esta ecuación. Es igual a 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre amperio y va a ser una constante muy importante más adelante cuando hablemos de las ecuaciones de Maxwell. Si aplicamos la ley de Biot-Savart a un cable recto, tenemos que este es el campo del cable recto, donde I es la corriente que lleva el cable y R es la distancia que separa mi cable, el centro de mi cable, del punto en donde estoy evaluando. Aquí estamos suponiendo que estamos fuera del cable. Si no estamos fuera del cable, entonces esta I sería la corriente encerrada que tenemos dentro de nuestro círculo y eso tiene que ver con la ley de Ampere. Si aplicamos la ley de Biot-Savart a un arco circular, pues tenemos esta expresión. Y en esta expresión, no olviden que el ángulo debe escribirse en radianes y r pues es la distancia. Realmente como es un arco circular, r es el radio. Estamos hablando aquí en un punto muy específico que es el centro de nuestro arco. Como un cable genera un campo magnético alrededor suyo y como un cable puesto dentro de un campo magnético siente una fuerza, si yo pongo dos cables, uno al lado del otro, uno cerca del otro, y llevan corriente ambos, pues el campo generado por uno va a ejercer fuerza sobre el otro. Y esto implica que sobre corrientes vamos a tener fuerzas. Si las corrientes van paralelas, la fuerza es atractiva, simplemente mirando el producto cruz, y si van en direcciones contrarias, la fuerza es repulsiva. Y la fuerza, pues está dado por esta expresión, donde tenemos que L es la longitud de cable común entre los dos, o que está dentro del campo magnético, y A y B son las corrientes, y es la distancia que separa a nuestros cables. Tenemos asimismo la ley de Ampere, que nos permite hablar de la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria. Y recuerden que esa circulación, primero que todo, es una integral cerrada, y segundo, esa circulación tiene un sentido, y ese sentido es de cómo recorremos nuestra trayectoria. Si ustedes llegan y dibujan una trayectoria cerrada así, y la recorren en esta dirección para hacer la integral, entonces van a tener, cerrando sus cuatro dedos, que la dirección positiva escogida es saliendo de la hoja, pero si lo que hacen es otra trayectoria, pero va en la otra dirección, pues entonces ahora tenemos que para esta nueva trayectoria, la dirección positiva que hemos escogido es entrando a la hoja. Bien. Tenemos que, aplicando la ley de Ampere al solenoide o al toroide, podemos calcular sus campos. Si tenemos un solenoide, el campo es el que tenemos acá, simplemente es uniforme y se depende de la corriente y de la densidad de vueltas por unidad de longitud, mientras que si tenemos un toroide, el campo ya no es uniforme, porque aquí ustedes pueden ver específicamente que depende de la distancia y depende pues de la corriente, el número de vueltas, pero lo más importante es que no es uniforme.
Si tenemos un dipolo magnético, que ustedes recuerden que el modelo más sencillo era simplemente un anillo de corriente, un arito de corriente, pues tenemos que el campo magnético del dipolo depende del momento dipolar de ese dipolo, que sería la corriente, por el número de vueltas, por el área, pero decrece con la distancia al cubo. Entonces es algo que crece muy muy rápido. Esto es para un campo relativamente lejano al dipolo. Si no, aquí en este término aparece algo relacionado con el radio del dipolo, pero estamos asumiendo que estamos relativamente lejos. Y pues ese es el resumen de lo que se ha visto hasta acá. Este es lo mismo, pero de otro libro, del Sears. Básicamente tenemos las mismas cosas. Aquí se habla de la fuerza por unidad de longitud, simplemente dividiendo por la fuerza. Eh, tenemos el anillo, que es nuestro modelo elemental de imán. Y tenemos también la ley de Ampere. Aquí está la tabla de campos para diferentes cuerpos. Tenemos el conductor que es completamente largo, el anillo, estamos en el eje, cosas de ese estilo. Son diferentes aplicaciones. Y no olvidar pues el flujo magnético, la definición de flujo magnético, que en general pues para todo flujo se define de esa manera, pero si estamos en una integral cerrada, no olviden que eso nos da cero porque hasta, pues digamos, no existen los monopolos de forma natural, no se han podido encontrar y por lo tanto la evidencia actualmente es que esto, ley de Gauss para el magnetismo en una superficie cerrada, nos tiene que dar cero. ¿Listo? Y ahora miremos un par de ejemplos acá. Por ejemplo, el 3. Nos dicen, la figura le muestra 4 arreglos en los cuales hay cables paralelos que van llevando una corriente que son iguales en magnitud, pero están entrando saliendo. Por ejemplo, en este caso, en el primer cuadrado, la corriente está saliendo para todos, ¿no? Mientras que en el segundo caso está saliendo solamente para la derecha arriba y la izquierda abajo y está entrando para los otros dos. Nos dicen que organicemos los arreglos de acuerdo a la magnitud del campo magnético neto en el centro del cuadrado. Y cuando ustedes van a hacer eso, pues lo que tienen que tener es en cuenta que lo que tienen son muchos cables y todos esos cables están ejerciendo un campo en el centro, están creando un campo en el centro del cuadrado. Entonces, para mirar, por ejemplo, en el primer caso, en la configuración A, el campo que se crea por estos 4 cables de las esquinas me va a parar primero el de la izquierda arriba. Y para eso tengo que hacer un círculo que pase aquí por el centro. Entonces más o menos un círculo centrado ahí. Y viendo la dirección de la corriente pongo mi dedo pulgar hacia arriba y eso me dice que líneas de campo se van circulando de esta manera. Entonces en este punto van hacia allá. Si me paro, por ejemplo, en el otro cable, en el de la derecha arriba, y hago un círculo también que pase aproximadamente por el centro, entonces tengo que este círculo va circulándose de esta manera, estas líneas de campo van así, y aquí tendrían esta dirección. Hago lo mismo con todos los demás, ¿sí? Y al final, vamos a eliminar todos estos circulitos. Al final lo que vamos a tener es que, y esto es clave, el cable de arriba a la izquierda está generando un campo que va en esta dirección. El cable de arriba a la derecha va generando un campo que va más o menos en esta dirección. El cable de abajo a la izquierda va generando un campo que va en esta dirección y el cable de abajo a la derecha va generando un campo que va en esta dirección. Entonces, básicamente cuando cogemos todas estas flechas y las sumamos, pues todos, imagínense lo bien hecho, todo esto nos va a dar cero, ¿no? Y entonces el campo en este caso nos dio cero. Bien, ¿cómo serán, por ejemplo, esas flechas de campo en el segundo caso? Entonces, para el cable de arriba a la izquierda, él va entrando, entonces el círculo, pero no olviden, hacemos un círculo, el círculo iría aproximadamente en esta dirección, círculo del campo. Vamos a borrar esto y vamos a hacer bien la recta. Iría en esta dirección. Para el de la derecha arriba,
El círculo va contrario a las manecillas del reloj y en este punto nos daría un campo que va así. Miden lo mismo y hacen un ángulo de 90 grados entre ellos. Para el de abajo a la izquierda va en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces va a hacernos un campo así. Y para el de abajo a la derecha va en sentido de las manecillas del reloj y entonces va a ir en esta dirección. Entonces de nuevo ese campo nos va a dar 0. Por eso dice que ahí ves un 0. Miremos el último, el penúltimo y ustedes completan el último. Arriba a la izquierda nos va a producir un campo que va en el sentido de las manecillas del reloj y por lo tanto en este punto va a ir así. Arriba a la derecha nos va a producir un campo, manecillas de reloj, y por lo tanto va a ir en esta dirección. Abajo a la izquierda, sentido contrario a las manecillas de reloj, nos va a producir otro campo que va en esta dirección. Y abajo a la derecha nos va a producir, contrario a las manecillas de reloj, nos va a producir otro campo que va de esta manera. Entonces, como pueden ver, al final vamos a quedarnos con 4 componentes en el eje X y todas las componentes en el eje Y se van a cancelar. Y así sucesivamente ustedes pueden organizar y calcular en el último caso cuánto les va a dar. Bien, sigamos con otro problema. A ver, ¿cuál podemos escoger? El problema 2. A ver, el problema 2, ¿qué dice? La figura les muestra a ustedes, vamos a agrandarlo. La figura les muestra a ustedes un elemento de longitud de ds, les dieron el ds, de un cable muy muy largo. Sabe que ya sabemos que el campo debe tener cierta configuración, pero vamos a mirar. La corriente en el elemento crea un diferencial de campo. Como les están hablando de diferencial de campo, les están hablando de ley de Biot-Savart. Es muy importante. En los puntos que lo rodean. La figura 2935b, esta, les da la magnitud. Entonces, a ver, aquí arriba, aquí arriba tenemos el elemento de S y tenemos que está generando un campo alrededor. Ese elemento, ¿sí? Y abajo les están graficando a ustedes cómo es el campo de ese elemento en función del ángulo. Cómo es el campo de este elemento rojo en función del ángulo. El ángulo empieza a 0 y va cambiando hasta que llegamos a pi. Entonces, de lo que sabemos, es probable que el máximo esté acá. Porque recuerden que dB es proporcional, bueno, tiene que ver pues, algunos factores, a ds cruz r unitario. Y entonces, la magnitud de dB es proporcional al ds por el seno del ángulo entre el r y el ds. Y ese ángulo va a ir cambiando, pues aquí como se está viendo, y es máximo cuando θ es igual a 90 grados. Bien, la magnitud cuando está a 2.5 centímetros del elemento, entonces tenemos aquí la distancia r, el ds cuánto vale, el ángulo, el dBs cuánto vale en la escala, este dBs es 60 pico teslas, y lo que nos preguntan es cuánto es la magnitud del campo magnético del cable completo a una distancia perpendicular de 2.5, la misma que nos dieron acá, del cable. Entonces, a ver, lo que nos están preguntando es cuánto es B, vamos a agrandar aquí un poquito, cuánto es B del cable infinito. El cable infinito es mu sub 0 por I sobre 2 pi por R. ¿Qué sí tenemos acá? Pues claramente tenemos mu sub 0, tenemos pues obviamente 2 pi, tenemos R que es 2.5 centímetros, ¿cierto? Pero no tenemos la corriente. Esta no la tenemos. Entonces, ¿cómo podemos obtener la corriente?
pues del resto de información del sistema, de esta gráfica que nos están dando acá. Entonces, ¿cómo haremos para obtener la corriente? Pues calculemos cuánto es lo que nos están dando, cuánto es dBs en función del ángulo, ¿sí? Del ángulo que tenemos acá. ¿Y cómo es eso? Pues dBs en magnitud es igual a μ sub 0 sobre 4pi en magnitud por ds por i por el r unitario en norma, que es 1, sobre la distancia al cuadrado. Vamos a subrayar que sí tenemos, pues todo esto sí lo tenemos. El dBs también nos lo dieron en este punto, que es el más sencillo, porque aquí el ángulo es 90 grados. Aquí falta un seno de 90, aquí seno de teta, pero pues este teta vale pi medios en este punto que yo escogí. Entonces esto también lo tenemos, vale 1. Esto. Tenemos el ds también, aquí está. Y tenemos la distancia, 2.5 centímetros. Entonces, ¿qué podemos despejar de todo esto? La corriente. Y si podemos despejar la corriente, esa corriente la introducimos acá y con eso tenemos el campo del cable. ¿Ok? Y de esa manera se resuelve ese problema. Sigamos con otro. Vamos a ir un poco más adelante. Miremos este de 2 punticos, el 15. Vamos a ver qué dice. Dice, la figura muestra dos segmentos de corriente. El segmento de abajo lleva una corriente I1 igual a 0,4 y incluye un arco semicircular de radio tal y un ángulo de 180 grados, perfecto. Y centro en el punto P. El segmento de arriba lleva una corriente I2 que es 2 veces la de abajo e incluye un arco circular con radio de 4 centímetros y un ángulo de 120 grados. Listo. Con centro en el mismo punto. La pregunta es, ¿cuánto es la magnitud y la dirección del campo magnético B en el punto P con las direcciones de las corrientes indicadas? Y la C sería, ¿cuánto sería la magnitud y dirección de B si se reversa? Entonces empecemos con la A. A ver, inicialmente esta corriente viene por acá y vamos a cambiar ese color para que se note más. Va por acá y sigue por acá. Este segmento de cable no hace campo en este punto, porque por la ley de Dios ahora es un producto cruz, ¿no? Entonces si tenemos un ds, que es esto, y sacamos un vector r que va así, no podemos hacer el producto cruz entre ellos. Entonces este elemento no hace ese elemento no hace campo. De la misma manera, este elemento que está a la derecha, pues tampoco va a hacer campo en el punto P. Entonces solamente nos queda este arco semicircular. Y pues esa es fácil. Nosotros tenemos que el campo era, y pues yo la verdad no recuerdo bien, pero creo que era μ sub 0 por I por phi sobre 4pi r, donde r es el radio. Bien. El mismo análisis va a servir para estos dos elementos de corriente que no hacen campo en este punto, pero pues este segmento sí hace. Simplemente va a cambiar cuánto es phi. Pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta y son los signos. ¿En qué dirección hace campo el cable de arriba? Vamos a mirarlo. Entonces, cierran sus dedos en la dirección que va la corriente y eso nos indica que el cable de arriba hace un campo que va entrando en este punto. Este cable que está aquí arriba va a ser un campo que va entrando en este punto. ¿Está bien? Mientras que el de abajo cierran sus dedos en la dirección de la corriente y el dedo pulgar le señala el campo, les dice que el de abajo lo va haciendo saliendo. Entonces el campo neto no es la suma, es la resta entre los dos. ¿Cuál escogen ustedes como positivo o como negativo? El que quieran, no importa, porque aquí nos están pidiendo es que calculemos la magnitud. Pero muy importante es que al final ustedes van a tener que el campo neto en magnitud va a ser igual al valor absoluto de μ sub 0 I1 por phi 1 sobre R1 menos μ sub 0 I2 por phi 2 sobre 4pi
R2. Estoy asumiendo que escribí bien la fórmula. Ustedes deben confirmar. Entonces, como pueden observar, aquí solamente lo que falta es saber qué es lo que hay que ponerle a cada cosa. I1 pues es la corriente del cable 1, pero Φ1 sería, ojo, no es 120 grados, sino 120 grados pasados radianes. Y R1 pues su radio. I2 es la corriente de 2. Bueno, aquí lo cambié, ¿no? Φ1, este Φ1 es para la corriente 1, sería pi, o sea, 180 grados. I2, que es esta, está bien. Y Φ2 sería 120, pero pasado, 120 grados pasado a radianes. No olvidar eso. Y R2, pues el radio 2. Y con eso terminamos. Con eso ya tenemos apropiadamente la magnitud. Y la dirección pues va a depender de quién es más grande, si este término o este término. ¿Está bien? Y con eso terminamos. Y después si lo invierten, pues van a tener en cuenta que se invierte. Entonces, muy importante entender de dónde salió este signo menos. Bien, sigamos. Voy a pasar a otros temas y si queda tiempo nos devolvemos. Aquí hay muchos ejercicios para que se diviertan. Ahora fuerza magnética entre cables y cargas. Entonces, por ejemplo, miremos este de una vez, el 17. La pregunta es, a ver, ¿tienen ustedes un cable recto que lleva hacia arriba corriente? Y tienen, y digamos que es relativamente largo e infinito, entonces ustedes ya saben cuánto es B. Y tienen otro cable que está en el mismo plano, que lleva una corriente I2, les dan las dimensiones y les preguntan la magnitud y dirección de la fuerza neta ejercida sobre la espira. Esta es la espira. Debido al campo magnético producido por el alambre. Entonces, voy a devolverme un momento porque la verdad no me acuerdo de estas ecuaciones. Aquí en el resumen, donde está la fuerza sobre un cable. Acá. Sería mi sub 0 y 1 y 2 L sobre 2 pi A. Listo. Volvemos. Volvemos. Acá. Entonces, de nuevo. F es igual. Vamos a hacer un poquito esto más grande. F es igual a mi sub 0 por I, por L, por I1, por I2, sobre 2pi por la distancia que los separa. ¿Ok? Para calcular la fuerza neta sobre esa espira, pues es simplemente necesario calcular la fuerza sobre pues, cada lado. Fuerza sobre este, fuerza sobre este, fuerza sobre este y fuerza sobre este. ¿Ok? Vamos a ver si esto quita estas cosas. Vamos a quitar esto que hemos rayado acá. No sé. Muy importante. Ustedes pueden calcular la fuerza neta simplemente calculando la fuerza sobre cada segmento. Entonces, por ejemplo, la fuerza sobre este segmento de la izquierda, pues sería mu sub 0 y L. Entonces, a ver, ¿qué tendríamos? Aquí me sobra una cosa. Perdón. ¿Qué sería? ¿Qué tendríamos? Primero que todo, ¿cómo sería la fuerza sobre ese segmento? Vamos a hacer esto grande. Pues sería fuerza igual mu sub 0. ¿Qué longitud deberíamos poner? Pues sería la longitud L, ¿cierto? Porque es la longitud que está común entre el cable del lado izquierdo de la espira y el cable largo. Entonces la longitud sería L, longitud L, y 1 por I2, y todo sobre 2pi, y la distancia que lo separa es C. Esa sería la fuerza sobre este lado completo. ¿Cómo será la fuerza sobre el lado de la derecha? Vamos a hacer con negro. ¿Cómo será la fuerza sobre este lado? Pues esa fuerza sería básicamente igual, sería mi sub 0, la misma longitud, las mismas corrientes, todo dividido entre 2pi, pero ahora la distancia sería C más A. Bien. ¿En qué dirección va la fuerza negra?
la corriente I1 va para arriba y la corriente I2 en esta zona va para abajo. O sea que la fuerza es repulsiva, o sea que siente fuerza hacia allá. ¿En qué dirección va la fuerza sobre el lado izquierdo de la espira? Esta corriente va hacia arriba, esta también va hacia arriba y son atractivas, entonces siente fuerza en esta dirección. Pero ojo, ¿esas fuerzas son iguales? No son iguales porque las distancias cambiaron. Entonces hay una fuerza neta en el eje horizontal. Listo. ¿Y será que sobre este segmento, hay fuerza? Miremos el segmento de arriba. El campo que produce este cable, digamos en un punto dado como este, va entrando. Coloquen sus dedos pulgar en la dirección de este cable y van a ver que aquí el campo va entrando. Y si el campo va entrando, la fuerza sobre este cable que lleva corriente hacia la derecha iría hacia arriba. Y si hacen el mismo análisis, la fuerza sobre esta parte les va a dar hacia abajo. Ahora, esas dos fuerzas van a ser iguales, estamos siempre a las mismas distancias y todo ese estilo, y entonces las fuerzas verticales se van a cancelar y solo nos quedan las horizontales. Entonces no tenemos que calcularlas, pero si en algún momento ustedes tuvieran que calcularlas, tendrán que tener en cuenta lo siguiente. Para calcular la fuerza sobre este cable de arriba, ustedes tendrían que escoger un pedacito de cable muy chiquito, un DL, ¿sí? Calcular la fuerza sobre ese pedacito de cable que está a cierta distancia que ven desde el cable original I1, calcular ese diferencial de fuerza que sería igual a μ sub 0 por DL por I1 por I2 todo sobre 2pi y la distancia a la que esto está la vamos a llamar X. Y este DL pues claramente es un dx. Y luego hacer la integral de todo esto. Integral para calcular la fuerza total. ¿Por qué integral? Porque es que resulta que ustedes tienen que la fuerza es diferente en este segmento que en este segmento, porque la distancia ha cambiado. Entonces si quieren calcular la fuerza total sobre todo el segmento, deben hacer esa integral. Y eso será lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que en este problema se salvan, porque como la fuerza total de arriba nos va a dar para arriba y la fuerza total de abajo nos va a dar para abajo, y esas dos son iguales, pues no hay que calcular. Entonces al final solamente quedan las fuerzas en los lados de acá, izquierdo y derecho. Y con eso calculan la fuerza total. Bien, sigamos a otro problema. Vamos a ir más adelante. Ley de Ampère. Tenemos un problemita con ley de Ampère. Ley de Ampère es que a veces tienen que calcular la integral de b.ds y a veces no. ¿Listo? Miremos algo que sea útil. Por ejemplo, este que está aquí arriba. Pues hay 8 cables que atraviesan la página perpendicularmente en los puntos que se muestran. Cada uno tiene un label, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y lleva una corriente KI, donde I es esto. O sea, por ejemplo, el cable 1 lleva una corriente de 4.5 miliamperios, el cable 2 lleva 2 veces eso, el cable 3, 3 veces eso, y así sucesivamente. Para aquellos cables que tienen un K impar, la corriente está fuera de la página. Por ejemplo, el 1, 3, 5, 7, está hacia afuera de la página. Para cada par, está entrando a la página. Entonces, la pregunta aquí es evaluar b.ds a lo largo de cada una de la trayectoria cerrada que se muestra. Entonces, ojo, esto es ley de Ampère. Recordemos la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que, vamos a escribirla aquí, integral, cambiamos el color a esta vaina, integral cerrada de b.ds es igual a μ sub 0i encerrada. Eso es lo que nos dice la ley de Ampère, ¿cierto? Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es mirar primero cuál es dirección es la positiva o la negativa en esta zona, en esta forma de circular esta corriente. Entonces miren que esa trayectoria es muy enredada, mejor dicho.
Pero ustedes se pueden ir acercando y van a ver que acá va en esta dirección, va así, va así, va así, va así. Sale, sigue por esta zona por fuera, sigue haciendo esto, hace por acá así, así, hace por acá así, 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 y ya volvimos. La pregunta es, ¿cuáles son las corrientes que quedaron encerradas dentro de esta trayectoria? ¿Ok? Y pues aquí usted lo que tiene que hacer es mirar como realmente la trayectoria, qué fue lo que encerró literalmente. Y pues una forma fácil es, vean que estas dos trayectorias van en dirección contraria, entonces no nos interesan, igual que todas estas. Porque una va para arriba, para abajo, otra para arriba, otra para abajo. Acá también da igual, acá también da igual. Entonces miren que al final nos quedamos solamente con la parte interna. Y en la parte interna claramente solamente estamos encerrando a esta, porque es que si ustedes cierran sus cuatro dedos en la dirección que va este ciclo, mírenlo, este ciclo, si cierran sus cuatro dedos, 3 quedó encerrada, no 2. Entonces vamos a mirar aquí, quedó encerrada 1, quedó encerrada 7, ¿cierto? Seguimos por acá, bla, 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 bla. Seguimos por acá, por acá, por acá. Esta, nos devolvemos. Seguimos con la misma, o sea, toda esa vuelta que hicimos no hicimos absolutamente nada. Y al final volvimos a nuestra trayectoria. Entonces finalmente, ¿quién quedó encerrado? Vamos a colorearlo. 3, ¿cierto? 7 y 6. Por acá, cuando él se sale, no encierra absolutamente a nadie. Por toda esta zona. Entonces 3, 7 y 6. Bien, entonces por fin. Las que quedaron encerradas fueron 3, 7 y 6. ¿Cierto? Sí, me falta uno, ¿no? Y uno. Uno también. 3, 1, 7 y 6. Listo. Y con estas corrientes ya sabemos que las que son impares están saliendo. Entonces, saliendo, saliendo y entrando. Perdón, saliendo, saliendo esas tres. Y con negro la que va entrando. Listo. De la forma que está recorrida esta curva, es positivo lo que está saliendo. Entonces estas son positivas, positivas, positivas. Perdón. Positivas y esta es negativa. Y ya podemos calcular cuánto es el valor de esta integral, que sería mu sub 0 factor d. Tendríamos 3 más 7 más 1, o sea 8 más 3, 11 por i, porque es 3 más 7 más 1, menos 6 veces i, porque esa va en la dirección contraria. Entonces nos va a dar mu sub 0 por 5 veces i. Y con eso ya lo logramos. Entonces aquí la clave simplemente es mirar qué es lo que está encerrado realmente, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Listo, miremos algún otro más adelante. Solenoides y toroides. Entonces nos dicen, por ejemplo, en el 49, un toroide tiene una sección transversal cuadrada de 5 centímetros cada lado. Entonces es un toroide, ¿no? No olviden. Toroide es como una forma de dona, pero esta dona no tiene la sección transversal en círculos, sino formas cuadradas. Así. Y esta cosa, hagámoslo diferente. Entonces tenemos, digamos, este cuadrado. El toroide pues obviamente viene así.
¿sí? Lo que quiere decir esto es que todas las secciones transversales son cuadradas. Aquí me quedo como mal dibujo. Pero bueno, se entiende. Entonces les dicen, el toroide tiene una sección transversal de lado 5 centímetros, es cuadrada, un radio interno de 15 centímetros. Entonces si lo dibujáramos desde arriba, el toroide lo vamos a ver así. Estamos viendo desde arriba. Nos dijeron que la sección transversal es cuadrada, nos dieron este radio y podemos también sacar el radio externo porque simplemente sería el radio interno más lo que mide la sección transversal cuadrada. O sea, sería el radio interno que es 15 más 5. Entonces, el radio interno es 15 centímetros y el radio externo es 20 centímetros, que es 15 más lo que mide la sección transversal. Listo, nos dan también la corriente. Nos preguntan, ¿cuánto es el campo magnético en la parte interna del toroide? ¿Y cuánto es el campo magnético en la parte externa del toroide? Esos campos magnéticos no son iguales, ya sabemos que el de un toroide es no uniforme. Y pues tenemos que ver cómo depende el campo en función de la distancia. Esto es muy sencillo realmente. Voy a escribir la ecuación, estoy buscándola aquí en otro dispositivo para no estarnos devolviendo tanto. Ustedes también la pueden buscar en sus apuntes. Ya está abriendo, listo. Aquí está, mi sub 0 n sobre 2pi. Entonces, B es mi sub 0 n, el número de vueltas, por I, sobre 2pi, por 1 sobre R. Y pues realmente esto no tiene mucho misterio. Para hacer la pregunta A, toda esta parte es igual para los dos, ¿no? N es el número de vueltas que nos dieron, las 500, y es la corriente que nos dieron, de 0.8. Y la distancia, pues cuando nos preguntan en el radio interno, pues es poner R igual a R interno. Y cuando nos preguntan en el radio externo, pues es R igual a R externo. Y ahí tenemos las dos cosas. Entonces simplemente es reemplazar. Listo. Miremos otro por acá. A ver, ¿cuál hacemos? Un solenoide largo, el 53. Un solenoide largo tiene 1000 vueltas por centímetro. Eso que les están dando ahí a ustedes es N. Entonces les están diciendo N es 100 vueltas por centímetro. Un centímetro tiene 100. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Pero borramos eso que se ve muy horrible. Entonces, por centímetro quiere decir por 10 a la menos 2 metros. Y esto quiere decir 10 a la 4 vueltas por metro. ¿Ok? Eso es lo que les están diciendo. Y les dan la corriente, y bueno, dice que ya una corriente I. Un electrón se mueve dentro del solenoide en un círculo de radio 2.30. Entonces, a ver, tenemos el solenoide. Esta es la división transversal. Y si la vemos así, pues es como un cilindro que tiene muchas vueltas así. Pero no las voy a pintar para poder ver por dentro. Recuerden que el campo magnético es uniforme, va en esta dirección. O en la dirección contraria, no importa, depende de la dirección de la corriente. Y les dicen a ustedes que aquí adentro hay un electrón que está dando vuelticas en un círculo de radio 2.30. Les dieron ese círculo, o sea, eso se ve como así, aquí adentro, perpendicular al eje del solenoide, listo. La rapidez del electrón, entonces esperen, les dieron el radio y les dieron la rapidez del electrón, donde esté la velocidad de la luz. Les piden que cuánto es la corriente del solenoide. A ver cómo se conecta toda esa vaina. Bien, les dieron el radio y la velocidad.
Les dieron el radio y la velocidad. Eh, si recordamos lo que habíamos visto cuando veíamos fuerza sobre una partícula cargada, nosotros tenemos que la fuerza es igual a Q por B, vamos a ponerlo en magnitud y vamos a poner aquí para la trayectoria hacia 90 grados la velocidad y el campo, entonces queda así bien. Y esta fuerza es centrípeta, entonces esto nos da masa por rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Y aquí podríamos despejar el radio. Entonces miren que esta expresión que tenemos acá, tenemos la carga, que es la del electrón, esto es un valor absoluto, no tenemos el campo, tenemos la masa del electrón y tenemos el radio. Entonces miren que de acá podemos despejar el campo. El campo sería igual a rapidez por m, todo sobre el radio y q. Entonces de acá, de estos datos que nos dieron, de velocidad y radio, ¿sí?, de rapidez y radio, podemos despejar el campo. Entonces salió el campo. Pero ese es el campo que lo está haciendo girar y está causado por el solenoide. Entonces este campo debe ser el mismo campo de un solenoide. Y el campo de un solenoide, el campo de un solenoide, ¿cómo se puede escribir el campo de un solenoide? Van y miran ustedes la teoría y el campo es simplemente mu sub 0 por I por N. Entonces nosotros ya tenemos el campo. Tenemos mu sub 0 y tenemos el N, ese nos lo dieron. Y por lo tanto de acá podemos despejar la I. Y de esta manera se resuelve este problema. Bien, entonces es un problema que conecta fuerza sobre un cable, sobre una carga, su periodo, su radio, su velocidad, la trayectoria circular y pues el campo de un solenoide. Flujo magnético, como repaso, se habló pero no se hizo mucho. Miremos de una vez, a ver esto hasta dónde va. Sí, todavía nos faltan varios ejemplos. Para el flujo magnético, entonces veamos este problema que está aquí. Un cubo con aristas de tal longitud se coloca como se muestra en la figura. En la región existe un campo magnético uniforme que se da de esa manera. Es uniforme porque no depende del espacio. Calcula el flujo a través de la cara sombreada. ¿Cuál es el flujo total a través de las 6 caras? Entonces, la B es muy fácil. Recuerden que el flujo total, es decir, flujo total de un campo magnético, siempre es cero. No hay cargas magnéticas aisladas, no hay monopolos. Entonces esto da cero, que es este cero. ¿Cómo haremos para calcular el flujo sobre la cara sombreada? Pues aplicamos la definición de flujo. Queremos calcular este flujo, ya no es cerrado, de B punto ds o de A. Está la pregunta, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen B y les falta calcular cuánto es ds. Entonces escriben su ds, que es el diferencial de área. Esto también se puede escribir como diferencial de área. Y sería, es un vector que en principio tiene 3 componentes, pero ustedes tienen que ver que ese es un vector normal de área, entonces tiene que ir en esta dirección. Y por lo tanto solamente tiene componentes en el eje X. Y es uniforme, ¿no? Entonces, escribamos las componentes. En el eje X, la componente sería pues el diferencial de área, coma, en el eje Y es 0, en el eje Z es 0. Entonces cuando hagamos el producto punto ahí, de punto de S, entre el campo que es esto, y el de A que es esto, o el de S, nos daría solamente la componente en el eje X, ¿no? Que era la integral de 5 por dA. Y eso nos daría 5 por integral de dA, y eso nos daría 5 por el área. Y ya, eso nos daría 5 teslas por el área, que sería 0.025 metros al cuadrado. Y ya está. Aquí claramente se puede hacer más fácil, como el campo era uniforme, pues el flujo era más sencillo, el flujo era simplemente B punto A, porque el campo es uniforme y el área también. Pero esta forma de hacerlo por integrales les va a servir para otros problemas donde no sea uniforme. Entonces, por eso se los quise mostrar así. Bien. Y anillos con corrientes. Entonces vamos a ver.
¿Cuál hacemos? Hagamos el 60. Los punticos y que tiene una gráfica, son de los que me gustan. Entonces tenemos la figura le muestra dos anillos circulares con diferentes corrientes pero el mismo radio de 4. Están centrados a lo largo del eje Y. Inicialmente están separados por una distancia L de 3 centímetros. Con el anillo 2 está ubicado en el origen. Entonces, así como muestra el dibujo. Las corrientes de los dos anillos producen un campo magnético en el origen con componente Y igual a B sub Y. La componente se mide mientras que el anillo 2 se está moviendo en la dirección positiva del eje Y. O sea, este anillo 2 se va moviendo hacia arriba. El otro se deja quieto a una distancia en esa misma posición con coordenada menos L. La figura de la derecha le muestra B de Y en función de la posición del anillo 2. La curva se aproxima a una asíntota de tal valor, que se las dan ahí. Y la escala horizontal es tal, que bueno, les dieron la escala horizontal. ¿Cuánto es la corriente I1 en el anillo 2 e I2 en el anillo? I1 en el anillo 1 y I2 en el anillo 2. Entonces, mira, les están preguntando dos cosas. Y ustedes acá tienen que tener en cuenta que el campo neto en el origen pues es la suma de los dos campos de cada uno de los anillos. También es importante ver que como esta curva que les dieron no es una recta o algo así, pues aquí la pendiente por ejemplo no tiene sentido. Lo mejor, lo más probable es que nuestros datos importantes estén acá, acá y en la asíntota por acá. Tenemos dos incógnitas y por lo tanto tenemos dos ecuaciones que buscar y escoger cualquiera de esos puntos. La idea inicialmente cuando uno le dan asíntotas es que le están diciendo, mire, ese anillo se fue muy lejos. Y si ese anillo se fue muy lejos, cuando estemos por acá, en la asíntota, pues realmente si el anillo 2 está tan lejos, pues no está ejerciendo campo en el origen. Entonces en esta zona tenemos solamente el campo debido al anillo 1. Y esto nos da mucha información, porque como cuando estemos en la asíntota, que tiene este valor, el campo neto, pues entonces quiere decir que solamente tenemos el campo del anillo 1. Entonces empecemos a escribir estas ideas. B total, B en Y, es igual al campo del anillo 1 más el campo del anillo 2. Ojo porque esos son vectores, estamos hablando de componentes, ¿no? Del eje Y. Y no sabemos si las corrientes en qué dirección van, si están sumando, si están restando, qué están haciendo. Entonces miren, como la componente de nuestro campo, cuando estamos en la asíntota, esta componente se vuelve 0 en la asíntota. Entonces nos estamos quedando que ese asíntota que nos dieron nos está hablando específicamente solamente del campo del anillo 1. Nos dijeron que eso era positivo y se ve acá. Si es positivo quiere decir que el campo debido solamente al anillo 1 va hacia arriba. Y si va hacia arriba, no hay otra opción y es que esta corriente esté circulando de esta manera. Cierren sus 4 dedos en esa dirección de la corriente y les va a dar que el campo en ese punto o en el origen tiene que ir en esa dirección. Entonces con eso ya sabemos que I1 va en esa dirección. Y es más, si conseguimos la fórmula de cómo es el campo en función de la distancia, nosotros tenemos, ustedes pues tienen que ir a buscarlo, B, bueno, espérense, lo voy a hacer más. B en función de la distancia a lo largo del eje es igual a mu sub 0 sobre 2pi por el momento dipolar sobre la distancia al cubo. ¿Listo? Y esto lo que implica en este problema es que si ustedes tienen que B1 vale esto que está acá, pues ustedes podrían en principio despejar la corriente. ¿Por qué? Porque mu, el momento dipolar, es el número de vueltas, que en este caso es 1, por la corriente
por el área. Entonces, a ver, ¿ustedes qué tendrían en este problema pensando en la asíntota? Tendrían B1, que es este, mu sub 0 y 2pi. Todo esto está. Tendrían la distancia, ¿cierto? La distancia es L. ¿Y en mu qué tendrían? Tendrían n, que es 1. Tendrían el área, porque esto es simplemente pi por el radio al cuadrado. Y ahí ustedes les dieron el radio. ¿Ven? Y por lo tanto de todo eso pueden despejar la corriente del anillo 1. Entonces ya saben exactamente la corriente del anillo 1. Y muy bien. Y cuando saben la corriente del anillo 1, ustedes ya saben exactamente cuánto es este término en esta ecuación. Entonces con eso ya hemos despejado la primera parte utilizando la asíntota. El secreto fue que la asíntota básicamente cancelaba el efecto del anillo 2 porque estaba muy lejos y nos quedamos solamente con el anillo 1. Y ahora tenemos que escoger alguno de estos dos puntos, o este, para buscar información del anillo 2. Si escogemos el de acá, pues ahí vemos que el campo neto es 0. Entonces tendríamos 0 igual a B1, que ya lo conocemos porque ese es fijo, más B2 a esta distancia. Y por lo tanto B2 es igual a menos B1, ¿verdad? A esta distancia otra vez. Entonces B1 ya lo conocemos, ese es constante. Y este B2 de nuevo tenemos que mirar en esta expresión qué tenemos y qué no tenemos. Si tenemos, vamos a hacerlo con azul, tenemos mu sub 0, tenemos 2pi, tenemos la distancia, aquí está la distancia, sería hasta acá son 5 cajitas de y sub s, entonces sería estas 3, o sea 3/5 de y sub s, entonces la tenemos. Y respecto a mu, tenemos el número de vueltas que vale 1, tenemos el área, y miren lo que podemos obtener, la corriente. Entonces con este punto podemos obtener la corriente I2, y nos va a dar claramente que va circulando en la otra dirección, porque es que tiene que estar compitiendo, porque de otra manera nos explicaría que primero es positivo y luego pase a ser negativo. ¿Sí? Tienen que estar compitiendo, y probablemente sea más grande, porque por eso al final se vuelve completamente negativo. Y con esto pues se resuelve este problema. Entonces, en el resumen, los problemas que no tengan líneas rectas, pues ahí ustedes deben mirar es asíntotas, puntos donde se anulan las cosas o puntos de corte. Terminen ustedes de meter los números y con eso les va a dar. Entonces esto fue como un gran repaso de posibles problemas que puedan surgir en esto. Ya la idea es que ustedes hagan muchos más y ya les quede completamente claro. No olviden que con ver no es suficiente, tienen que hacer.